Hola, buenas tardes, espero estén bien. En esta ocasión vamos a realizar un reloj digital con JavaScript. La idea de esto, bueno, HTML, CSS y JavaScript. La idea de esto es tener una interfaz de este tipo. Vamos a crear aquí nuestro pequeño modelo. Vamos a tener acá un reloj bastante simple donde aquí vamos a indicar lo que serían las horas, minutos y segundos, y que esto se esté actualizando de forma constante, de manera que podamos pues tener una pista bastante como buena de lo que sería esto de el tiempo, tener un reloj funcional bastante sencillo. Lo primero que haremos es crear la carpeta de nuestro proyecto con mkdir, como siempre, y le vamos a llamar reloj. Bastante simple. Nos vamos a la carpeta de nuestro proyecto e iniciamos Visual Studio Code. Ahora, con esto acá vamos a crear la estructura típica de nuestros proyectos, un index HTML, una carpeta de assets, donde vamos a tener una carpeta CSS y un styles.css. Eh, como siempre, la idea de esto es que podamos ejercitar de cualquier forma las habilidades en todos estos lenguajes, o sea, nuestras habilidades web en general. Así que no solo vamos a hacer uso de JavaScript, también vamos a hacer bastante uso de algunas propiedades CSS interesantes. Lo primero es que vamos a eh, crear, ya tenemos nuestro proyecto, vamos a enlazar nuestra hoja de estilo con link. Recordemos, tenemos la carpeta assets, CSS, style CSS. Y al final de nuestro documento, el script. Script, src, assets, js, app.js. Bien. Vamos a crear, para comenzar, nuestra estructura HTML. Antes de esto, vamos a iniciar el servidor en vivo. Esto se estará iniciando acá, entonces sería un localhost, el puerto 5500, ¿no? En este caso porque no me los carga directamente. Ahora, vamos a crear un div que va a ser el contenedor. Un div de class container. Seguido de eso, vamos a crear un div con la clase reloj. Y aquí vamos a crear tres elementos. Bueno, cuatro, de hecho. Vamos a crear cuatro, no, cinco. Lo siento. Span con la clase, bueno, sin clase, directamente en un principio. Vamos a crear cinco de estos elementos. Me molesta un poco que lo cree así, así que los voy a crear una creación típica y los replico. Este span va a tener la clase horas y también va a tener un ID, que el ID es horas. Seguido de eso vamos a tener este span que de momento no va a tener nada, solo dos puntos, porque va a ser la división, va a estar dividido en puntos, no, por puntos, como un reloj digital cualquiera. Ahora la clase, el siguiente span va a tener la clase minutos y también el ID minutos. El mismo procedimiento para el siguiente span, que va a dividir con lo que sería el siguiente, que es con la clase segundos, y un ID con la clase de segundos. De momento hasta acá estamos bien, solo se van a ver dos puntitos. Lo importante de acá es que comencemos a crear ya lo que sería los estilos. Para esto voy a dividir la pantalla, ya que así nos dividir mi Visual Studio. Así tenemos el HTML por un lado. Lo primero que vamos a hacer es con el container. Bueno, antes de eso vamos con lo típico de limpiar lo que serían los estilos por defecto de algunas cosas. Como por ejemplo vamos a colocar un margin de 0,
padding 0, padding 0, border también 0 y box is border box. Así tenemos esto limpio. Ahora, nuestro container va a cumplir con una serie de cosas muy específicas. Lo primero es que va a tener un width del 100% de la pantalla. Va a ocupar todo y lo mismo va a ocurrir con el height. 100 virtual height. Y esto nos va a quedar así, no pasa nada, no está pasando nada de momento. Lo que sí va a tener diferente es que vamos a utilizar display flex para que eventualmente podamos centrar lo que sería nuestro reloj. Centrar horizontal y verticalmente. Entonces para eso vamos a usar align item center y justify content center también. Ya con esto sí podríamos ver que nuestros puntos están centrados. Esto sería todo de momento con el container, salvo que vamos a añadir un background. Vamos a hacerlo bonito. Se me ocurre quizá tener un background de no sé, algo de tecnología. Hay un sitio web de wallpapers, wallpaper white. Que es bastante chévere para encontrar ciertas cosas. Y aquí vamos a ir a computers. Y vamos a buscar algo que nos guste. En mi caso, este me gusta bastante. Y vamos a descargarlo, por supuesto. Voy a descargar en la mayor definición posible, solo porque podría serme útil luego. Yo esto lo voy a copiar y voy a ir a mi carpeta de mi proyecto, en este caso calculadora. En Assets, aquí sería conveniente crear una nueva carpeta que se va a llamar IMG. Y en IMG lo voy a pegar. Y también para simplificar voy a poner como nombre background. Y así no tenemos que tener ese nombre tan largo. Lo siguiente que vamos a hacer es que a esto le vamos a añadir un background, URL. Y en esta URL esto va a ir a... Como esto está tomando la ubicación... las rutas desde acá tenemos que tomar en cuenta la ubicación de nuestro archivo. Los dos puntos dicen que él tiene que ir una carpeta anterior. Aquí creo que cometí un error porque puse esto en la carpeta de calculadora. Otro proyecto que ya hicimos. Y esto es en reloj. Bien. Ok, esto está tomando la carpeta anterior. Es decir, la carpeta en la cual yo estoy. Tenemos que revisar la ruta para eso. CSS Styles. Con los dos puntos yo me voy a una carpeta arriba, es decir, en Asset. Y ahí ya puedo acceder a IMG. Y posteriormente a Background. Esto es un JPG. JPG, bueno, ya me lo da. ¿Y esto qué va a hacer? Le va a dar a mi contenedor este aspecto. Para hacerlo mejor, vamos a dar también un background background repeat, no repeat, para evitar que se repita en algún momento por alguna cuestión, y background size cover. Y así cubre todo el espacio. Y cuando yo haga esto, él se redimensiona según sea necesario, pero se mantiene. Bien, hasta aquí estamos bastante bien. Por temas de simplificar, o sea, de terminar de trabajar con los estilos, voy a añadir un tiempo acá en texto directamente para, pues, ir revisando los estilos. Así se vería nuestro reloj. Esto podríamos hacerlo mucho mejor, ¿no? Vamos a ponerlo mucho más bonito.
Y para eso vamos aquí a usar la clase reloj. Y esto va a afectar a todos los spans. Lo primero que vamos a hacer es darle un color RGBA. O RGB es suficiente, ya que la idea de esto es que sea algo como un blanco, aunque no quiero un blanco puro. Color blanco, bueno, quizá un poco más a un 2.25. No se ve mal. Igual tenemos que hacer otras cosas respecto a esto. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a añadir un font size. Esto debe ser un poco más grande. Y yo voy a apostar por 10 rem. De forma que tenemos un reloj bastante visible. Claro, aquí podemos notar que por temas de color el contraste no es el apropiado. Quizá un color negro resaltaría más. Pero quita un poco la mística como de tecnología. Y ahora sí que vamos a, de momento, antes de hacer un par de cambios, Google Font. Vamos a ir a Google Font y vamos a buscar una tipografía que nos agrade. Así también practicamos un poco lo que es la creación de el uso de tipografías y demás. Vamos a buscar una tipografía que sea bastante tecnológica. Probablemente algo como tenga que ver con píxeles. Este podría funcionarnos. Lo que no sabemos aquí de momento es si esto admite números. Si los admite, bien. La forma en la cual nosotros, aunque creo que ya lo hemos tratado, usamos las tipografías con un getFont acá y el código embebido. Esto nos da unos enlaces que podemos, unos links, aquí están las tipografías, o con un import. Nosotros vamos a usar el import para hacerlo directamente en CSS, ¿no? Así que al principio de todo, vamos a hacer el import de nuestra tipografía. Y con Font Family vamos a usar esto, aquí tal cual como está. Copiamos, pegamos esto, vamos a ponerlo aquí arriba. Y vamos a ir a nuestro reloj. Ahora nuestro reloj tiene un estilo bastante chévere, me gusta. Esto podríamos mejorarlo mucho, por supuesto. Lo primero que yo voy a hacer es, veamos, podríamos añadir un, aquí dentro de container. Esto para ir vamos a como jugar un poco con las cosas que podemos hacer a nivel visual. Vamos a crear un div que tenga la clase filter. Este div nosotros lo vamos a usar en después de container. Vamos a usar nuestro div filter. Este div va a tener un width de 100 virtual width, un height de 100 virtual height y adicional a eso va a tener un posicionamiento position absolute. Y para hacer evidente su existencia vamos a añadir un background color red. Creo que no está fixed. No lo he guardado acá, entonces. Bien, aquí está súper evidente su existencia, está tapando todo. Creo que Absolute sería la opción que yo estoy necesitando. Bueno, da un poco igual en este momento. Aquí lo que vamos a. Aquí lo importante es que nosotros vamos a utilizar un gradiente. Radial. Radial gradient. Esto va a ir de RGBA, que va a ser 0, 0, 0 y 0, a
Ya que se me pasó cómo es que es el radial gradient. Ah, es con la coma. Ok, se me pasó eso. De resto está bien. ¿O no? Vamos a inspeccionar para ver qué estamos haciendo mal. El radial gradient. Según esto, en teoría está bien. Vamos a igual hacerlo acá a ver qué. Bueno, background. Ok, sí, no es background color, este es el problema. Bien, ahora vemos esto. Esto aquí está en 0. Esto podríamos subirlo para hacerlo mucho más evidente, ¿no? A 1. Y ahora tenemos este gradiente bonito, una viñeta, básicamente. Hemos creado una viñeta. Esto nos va a permitir, pues, un diseño mucho más interesante. Solo eso. La idea de esto era justo eso. Ahora tenemos un diseño mucho más interesante de nuestro reloj, más allá de un fondo plano. Y podemos seguir jugando con otras cosas. De momento vamos con el reloj, que es lo que nos interesa. Vamos a crear... voy a hacer este pequeño experimento con un text shadow. Esto ya lo he hecho anteriormente, solo que no sé cómo quede con esta tipografía. La idea, de momento, va a ser ¿qué tal si nuestro reloj tiene un aspecto un poco 3D? Eso suena bastante interesante. Y para eso voy a hacer uso de Text Shadow. Adicional, esto lo voy a cambiar a un blanco más puro, 255, para que sea un poco más fácil de ver, ¿no? Nuestro Text Shadow va a constar de lo siguiente. CSS, para explicar esto, permite algo que se conoce como layering, o sea, tratar algunas propiedades por capas. Así como yo puedo tener aquí un text shadow, es muy parecido a lo que hemos visto antes con box shadow. Por ejemplo, esto me está dando una sombra roja. Yo también puedo tener, separado por coma, una segunda declaración de sombra. ¿Esto para qué me sirve? Pues para tener unas sombras, digamos, diferentes. Digamos que en lugar de hacer esto, yo aquí vamos a poner un blue. Y esto va a tener un desplazamiento en X de 10 píxeles. ¿Por qué no? Y en perspectiva, este va a tener un desplazamiento en X de menos 10 píxeles. Y esto lo que hace es crear este efecto, que está muy chévere. Sin embargo, no es lo que vamos a hacer ahorita. Lo dejaré para otra ocasión, este efecto específico. Lo primero es que yo quiero tener un texto en 3D. Para esto yo voy a querer generar un desplazamiento en X y en Y de un píxel en la primera sombra. Y esa sombra va a tener una dispersión de 0. Esto no va a aparecer una sombra directamente. Y para el color yo voy a hacer una copia exacta del color que tengo acá. Esto, como se ve, en primera instancia ni siquiera se nota, ni siquiera es realmente perceptible. Pero ¿qué va a pasar cuando yo agarre esto, que es seguido de una coma, y haga esto? Y vamos a colocarlo en varios lugares de una vez. Si me pasó una coma en algún punto, ya lo arreglaré. La razón de tratarlo así, de esta forma, es pues facilidad. Es decir, esto podría estar en una línea, pero es poco legible. Ahora hagámoslo así. Vamos a ponerlos todos medio parejos. Ahora, el desplazamiento acá va a ser de 2 píxeles. Esto igual puede mejorarse. Bueno, para no hacer el proceso tan tardado, voy a ir seleccionando de 2 en 2.
Esto va a ser 3 píxeles, esto va a ser 4 píxeles, y así vamos a ir haciéndolo. Probablemente aumente el número de píxeles eventualmente, si siento que el efecto no está quedando como quisiera. Y 9 píxeles. Sí, vemos eso. Ahora, no se ve 3D, obviamente, de momento. O sea, está muy plano, es solo una serie de cosas. Y para eso, progresivamente, yo voy a ir bajando el nivel de blanco que tenga esto. Voy a bajar, por ejemplo, este. Voy a ir haciéndolo de 20 en 20, entonces 235. 215. 195. 175. 155. Ya, creo que me equivoqué en algún punto. Ah, no. 135. No, aquí sí me equivoqué. 115. Y 95. Ahora sí, tenemos un reloj en 3D. Esto es interesante. Como mínimo. Al menos allí tenemos un texto en 3D. Que si nosotros nos acercamos bastante, vemos que no es un 3D. Son solo una serie de capas. Pero funciona bastante bien. Ahora, dicho esto, con esta tipografía que me molesta un poco, eh, dando un poco de vueltas acá, que la visualización no es tan agradable. Así que voy a cambiarla por esta. Lo voy a hacer un poco rápido, que ya hemos visto cómo funciona. La visualización de los números no me parece tan apropiada. Y esta creo que es mucho mejor. Y vamos a tomar esto. Si tomamos todo esto, a ver si no es tan relevante. Solo un poco por hacerlo. Ahora creo que un poco raro el 6, pero lo voy a dejar así de momento. Ahora, ya teniendo esto, teniendo una serie de cosas bastante interesantes, yo podría hacer algo más antes de lanzarme de lleno a la creación del código JavaScript, que es creo que el pilar de esto. Es que yo voy a hacer esta sombra, la primera sombra, la voy a hacer justamente siguiendo la filosofía habitual, que tenga cierta dispersión. Y así le damos brillo. Y así brilla nuestro reloj. Y creo que lo último que podría hacer en cualquier caso es al filtro darle un z-index para que no esté directamente sobre nuestros números, que no se ve mal, pero aquí el problema es que por el lugar de donde está, creo que lo mejor que puedo hacer es darle a nuestro reloj directamente. Vamos a hacer esto con el reloj, así nos evitamos grandes cosas. Vamos a darle una posición relativa. Ahí, posición relativa. Y vamos a darle un z-index bastante alto, que sí, de 10. Y esto lo trae hacia el frente. Y aquí lo que podría hacer para nivelar esto es, en vez de RGB, vamos a poner RGBA para poner un poco de opacidad en esta sombra. Quizá algo más al 6. Y no se ve tan escandaloso. De igual forma, a este podría... Bueno, lo voy a dejar así, no se ve mal, está bien. Y logramos el cometido. Luego, de último, quizá algo que podría ser interesante
sería añadir otra sombra sin dispersión, con dispersión digo, quizá un poco más de dispersión, algo más como un 40, y RGBA. RGA 0, 0, 0, 0.6 también. No es notoria, así que creo que es hasta prescindible. La voy a dejar porque ya la hice. Esto se supone que debería crear una sombra abajo, salvo que quizá le quite un poco la dispersión y se vea más compacta. Ni siquiera se nota, así que la voy a dejar solo por dejarla. Pero aquí estamos. Ahora sí, pasemos al punto. El punto es JavaScript, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestro reloj sea funcional? Para eso lo primero que vamos a hacer es tomar las referencias de nuestros elementos. Get element by ID. Tenemos el elemento horas. Lo mismo para minutos, segundos. Ahora tenemos las referencias de todos nuestros elementos. Estos elementos por defecto deben estar vacíos. No tiene sentido que estén llenos, porque se van a llenar directamente desde JavaScript. Ya con esto yo no debería tener ni siquiera errores en consola, todo debería estar bien. Perfecto. Ahora, existe un objeto en JavaScript, un objeto global, que es el objeto date, que es con el que nosotros manejamos el tiempo. Nosotros, de momento, lo que necesitamos es tener tiempo. A esto le vamos a llamar time. Vamos a hacerlo en español, ya que estamos usando español. Tiempo es igual a new date. Esto nos está generando ya es new date now, si no me equivoco, new date now. Esto nos está generando una instancia del objeto tiempo. No sé por qué no me está funcionando. Si eso así, ya va. New date. Ok. Ah, claro, es que el console.log lo puse vacío. Ahora, cuando tenemos esto, él me está dando la fecha de hoy. Entonces, teniendo la fecha de hoy, lo primero que vamos a hacer es necesitamos tomar cada uno de los elementos de esa fecha. Por ejemplo, vamos a tomar las horas, y eso lo hacemos de esta forma. Con el objeto tiempo, que es nuestra variable tiempo, que es una instancia del objeto date, con el método getHours tomamos las horas. Igual getMinute y así. Ahora, nosotros necesitamos tener una función. Esta función le vamos a llamar actualizar tiempo. Nosotros necesitamos colocar estos tiempos, lo que sería la hora, minuto y segundo, como texto en los elementos que tenemos ya instanciados. Y para eso lo que vamos a hacer es tener horas, por ejemplo, y vamos a con inner text, que es el texto que tiene ese elemento. Le vamos a decir que va a ser igual a tiempo, tiempo.getHours. Perfecto. Y lo mismo vamos a hacer con minutos y segundos.
getSecond. Y de esta manera, cada vez que se ejecute esta función, vamos a hacer una primera ejecución, él me va a dar el tiempo, 17 y 16, pero no se está actualizando. Y la forma en la cual nosotros vamos a realizar esto es con el setInterval. El setInterval nos permite ejecutar una función a intervalos de tiempo. En este caso, la función va a ser actualizar tiempo y el intervalo de tiempo 1000, que es un segundo. No sé por qué no lo está haciendo como corresponde. Vamos a revisar. Probablemente un tema aquí de Mozilla. De hecho, voy a hacer el mismo proceso. Voy a abrirlo en Chrome. Porque no está realizando. Que básicamente esa es la función del setInterval. Actualizar esta función. Ah, ya lo sé. Porque le está tomando este tiempo. Lo siento, está tomando este tiempo fuera y lo instancia una sola vez. Tenemos que tener el tiempo cada vez que estemos actualizando la función, tomarlo de nuevo. Y bueno, así tenemos un pequeño error lógico. Así tenemos un reloj digital funcional. Hay cosas que podríamos hacer, que por ejemplo cuando sea un número inferior a 10 tenga el 0, pero eso lo dejo de tarea. Además de tener un reloj, también tenemos pues varios conocimientos de, por ejemplo, cómo emular un falso 3D a través de sombras, cómo crear una viñeta, entre otras cosas. Espero les haya gustado. Nos vemos en la siguiente oportunidad.